Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Una inspiración de Dios. Bellavista FM Stereo presenta su programa Huellas de Fuego de lo Alto con el pastor Víctor Pachón. Una frase para reflexionar. Perdonar no es fácil. A Jesús le costó la vida. Crucifica tu orgullo. Perdona. Bendiciones, mis amados amigos, familiares que están allí en los diferentes lugares del mundo escuchando este programa de Huellas de Fuego de lo Alto, un programa que deja huella en tu corazón. Y el día de hoy, segundo día de nuestro nuevo año 2024, te bendigo a ti que estás ahí sintonizado con Bellavista Stereo, una inspiración de Dios. Recuerda que estamos a través de las redes sociales, de Facebook, de YouTube. Facebook, una inspiración de Dios. También estamos ahora en TikTok. También nos encuentras allí como Bellavista Inspiración de Dios. Entonces, mis amados, arrancamos un nuevo año llenos de amor, de gozo, de paz y expectantes al trompetazo del Padre Yahweh cuando Yeshua HaMashiach venga a nuestro encuentro en los aires, porque estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos del fin. Somos la generación que hemos sido escogida por su amor, por su misericordia, por su bondad, para vivir, no muerte, sino ser transformados en el arpazo, en el naxal, en el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Deseo que este año nuevo sea un año de cielos abiertos para tu vida, que sea un año bendito, que sea un año de cobertura, donde la cobertura de Yahweh esté en tu vida, porque los juicios van a multiplicarse, van a derramarse más sobre la tierra, pero el remanente de Yahweh, la pequeña manada que será arrebatada, estará bajo la cobertura y la protección de Él. Él traerá prueba a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo se ha vuelto una iglesia moderna, una iglesia que solo habla positivamente, que solo habla de la prosperidad, pero se les ha olvidado hablar de la cruz, se les ha olvidado hablar del poder de la sangre de Jesús, y se les ha olvidado hablar de algo muy importante, y es el poder de la resurrección, de que Jesucristo no se quedó en la tumba. Te tengo buenas noticias, sino que Él resucitó y venció la muerte. Por tanto, todo aquel que le recibe y cree también pasa a vida eterna con Él. Un verdadero hijo de Yahweh. Hoy quiero hablarte y quiero que abras tu Biblia en Juan capítulo 1 verso 12. Hemos leído muchas veces este versículo, de pronto tú que me escuchas te lo sabes de memoria, pero es tan poderoso, mi amado, que no le damos la conciencia del poder que hay en esta palabra. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, el poder, la autoridad, les otorgó el llegar a ser hijos de Dios, hijos de Yahweh. ¡Qué poderoso, hermano! Es cuando tú crees y cuando tú le invitas a entrar a tu vida, lo recibes en tu vida, tú te haces hijo de Yahweh y comienza un proceso en ti. Pero quiero que sepas algo. Y lo primero es que debemos tener claro que así como existen los hijos de Dios, también existen los hijos del diablo. Dice Juan capítulo 8, verso 44, el mismo Yeshua HaMashiach, el mismo Dios hecho carne, aleluya, dijo esto: pues ustedes son hijos de su padre el diablo,
y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio. Estaba hablando de cuando Caín mata a Abel, y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es padre de la mentira. Ay, ay, ay. Entonces quiere decir que hay hijos del enemigo. Sí los hay. Sí los hay, mis amados. Entonces, él refirió una parábola que está en Mateo, capítulo 13, verso 24 al 30, diciendo lo siguiente. La siguiente es otra historia que contó Jesús. En el reino del cielo es como un agricultor que salió a sembrar, ¿cierto? Y él vino y sembró el trigo. Pero hubo un momento que él vino y encontró maleza, encontró cizaña. Y dijo, pero ¿por qué? Si yo he sembrado es trigo, no cizaña. Entonces los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está llena de cizaña, de maleza. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Arranquemos la maleza. Le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancan el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas con la cosecha, y entonces les diré a los cosechadores que separan la maleza, que la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Mis amados, me enredé un poco aquí, porque estoy, si me escuchas, me perdonas, un poco agripado, y bueno, pero realmente de lo que estoy hablándoles es de que el agricultor sembró trigo y los trabajadores se acostaron a dormir y se levantaron y vieron que no solo había trigo, sino había cizaña, maleza, ¿cierto? Esto habla de que así como el trigo son los hijos de Yahweh, también la maleza son los hijos de Satanás. Pero oído a esto, dice que los deje crecer, o sea que están dentro de la misma iglesia, sí es posible, no están en el mundo. Así como los hay en el mundo, también los hay dentro de la iglesia. Cuando alguien viene a dividir, cuando alguien viene a traer murmuración, ojo con eso, porque no son, escúchame bien, las características de un hijo de Yahweh. Por eso tienes que estar atento tú a qué características tiene ese hijo. Y hoy vamos a ver algunas de esas características. Pero antes de eso, algo bien importante, como tú vas a identificar un verdadero hijo de Dios, de Yahweh, y un verdadero hijo del diablo, porque también son entregados a la mentira, son entregados a la maldad, a la perversidad. Entonces son verdaderos de él, del enemigo. Es por sus frutos, porque por sus frutos los conoceréis. Y dice la palabra en Mateo capítulo 7, verso, vamos a leer desde el 14. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Por sus frutos los conoceréis. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?
del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se cortó y se arrojó al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La palabra es clara, mi amado. Dice que por los frutos es que los vamos a conocer. Porque de un árbol que tú siembras fruta, no va a salir algo silvestre, algo dañado, algo que no sirve. Como dice acá la palabra, que son como disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuántos falsos profetas, hijos de Hasatán, han salido por el mundo diciendo que Yahweh dijo, pero lo único que hacen es tropezar a los creyentes? Lo único que hacen es traer confusión. Y la profecía jamás traerá confusión. Dios jamás traerá confusión a tu vida. Por eso es que por los frutos los conocemos. Por esas características. Un hijo de Yahweh jamás va a traer conflicto a un lugar. Porque son pacificadores. Son pacificadores. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Son pacificadores. Otro punto, no juzgan, no toman el lugar de un juez contra su hermano, contra su prójimo. Y dice la palabra en Mateo, ahí mismo, Mateo capítulo 7, ¿cierto? Versos 1, creo. 1, sí. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzgan se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Porque te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas, o sea la palabra, a los cerdos, no sea que les pisoteen. O sea que como hijos de Yahweh tenemos que identificar los hijos de Satanás. Porque son como perros que vienen a despedazarte, o como cerdos que vendrían a pisotear la bendita palabra de Yahweh, la bendita sangre del Cordero. Así que como hijos tenemos que identificar. Por eso les decía, por sus frutos os conoceréis. Porque jamás de un árbol bueno sale algo malo. Sale solo fruto bueno. O de un árbol malo va a salir un fruto bueno. No, sale solo fruto malo. Eso tenemos que tenerlo claro, mis amados. Entonces, son pacificadores. No juzgan. No toman un lugar de juez. ¿Cierto? No actúan con hipocresía. No son hipócritas. Los hijos de Yahweh no son hipócritas. El amor se manifiesta en todos y con todos. Lucas capítulo 6, verso 35 nos declara: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien
y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Aleluya. O sea que Yahweh me dice, ame a su enemigo. Sí, Señor. Debemos amar a nuestro enemigo, orar por el que te persigue. Cuando tú amas tu enemigo, cuando tú prestas sin esperar, cuando tú das sin esperar nada a cambio, estás dando un fruto de un hijo de Dios. Los hijos de Dios amamos, aleluya, en todo momento y con todos. No hacemos acepción de personas. No viven conforme a la carne. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces los verdaderos hijos de Dios son los que no juzgan, son pacificadores, no son hipócritas, aman en todo momento y a todos, y no viven conforme a la carne, sino el Espíritu. Y número 6, son guiados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh. Son humildes, sencillos. Dice la palabra que los hijos de Yahweh no son personas altivas, sino que son personas sencillas. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Yahweh, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tú y yo tenemos que en estos últimos tiempos resplandecer como luminares del mundo, ser irreprensibles, ser humildes y sin tacha. Esos son características de un verdadero hijo de Yahweh. Nos movemos por fe, no por vista, no por la realidad, porque por fe andamos, no por vista, dice el Señor. Gálatas 3 dice, 24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Un hijo de Yahweh se mueve por la fe, no se mueve, aleluya, por vista, por la realidad, sino se mueve por fe. Otro punto, 8. No practica el pecado. No es el que practica el pecado. Ninguno que es nacido, primera de Juan 3, verso 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios, ojo, y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces tenemos aquí que no practica el pecado, que es justo, siempre está buscando la justicia y ama a su hermano. Aleluya. Y dice primera de Juan 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aleluya. Bendito es mi Abba Kadosh. Los hijos de Dios, ¿quién los identifica? Nada menos y nada más que el Ruach HaKodesh, el Espíritu
Santo. Dice la palabra, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, aleluya, glorificados. Bendito es nuestro Padre. Papá Yahweh, gracias, porque tú abres nuestros ojos y sabemos que en medio de tu pueblo, por eso tú dijiste, se fueron porque no eran de nosotros. Se fueron porque no pertenecían a nosotros, dijiste Yeshua HaMashiach. Existen los hijos del diablo, los hijos de la oscuridad. Tenemos que saber y tener claro eso, Señor. Ayúdanos a conocerlos por sus frutos. Ayúdanos a identificarlos por sus características. Porque tus hijos no juzgan, son pacificadores, son humildes, no son hipócritas, no son mentirosos. Tus hijos son guiados por el Espíritu, no practican el pecado, no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ayúdanos, Señor, a identificar a estos hijos, Padre de la gloria. Ayúdanos, Rey. Oh, tú que eres bueno, Señor. Tú que eres maravilloso, Padre. Grande en misericordia, Señor. Hoy te ruego, Dios, que nos ayudes a ser hijos tuyos, a vivir conforme Yeshua HaMashiach vivió en este mundo. Glorifícate, Padre, en el nombre tuyo te lo pido. Amén y amén. Bueno, reportamos sintonía comenzando este año. A Andrés Ojeda desde Santo Tomás. Emilia Gamarra desde Manizales. Te bendigo, Andrés y Emilia. Yanina Mancilla desde Montevideo, Uruguay. ¡Qué bendición! Yanina, bendigo tu vida y bendigo a Uruguay. Genaro Roidán desde el barrio Magdalena. Genaro, te bendigo. Lorena Fragoso desde Guanajuato, México. ¡Qué belleza! Bendigo a México, bendigo a Genaro, a Lorenzo, aleluya. Fidel Guzmán desde el barrio Nueva Colombia. Blanca Najera desde Sevilla, España. Aleluya, bendigo a Fidel, bendigo a Blanca y bendigo a España. Melisa Hernández desde el barrio La Pradera. Jeremy Argote desde Quito, Ecuador. Y Nicolás Ayala desde Medellín. Te bendigo a ti, Melisa, Jeremy y Nicolás. Bendigo a Medellín, a Ecuador. Aleluya. Y bendigo esa hermosa ciudad de Barranquilla. Bendiciones, amados míos, bendiciones. Arrancamos un nuevo año en victoria, en bendición. Sigue compartiendo este mensaje. Es una manera en cómo tú evangelizas. Tú puedes llegar con este mensaje a un creyente que está apagado o se ha apartado de Dios y lo puedes traer a ese hijo pródigo a través de este mensaje. Así que el fuego de Dios sea sobre tu vida, que la presencia de Dios esté pegada a ti y la cobertura de Él. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esté ahí contigo también. Gracias, muchas gracias por acompañarme todo este tiempo en sintonía. Gracias por compartir los mensajes, porque estás extendiendo la palabra, porque estás llevando buenas nuevas de salvación, buenas noticias al que menos te imaginas. Por eso es importante que lo hagas, que le des me gusta para que YouTube comparta más, le ponga más cuidado a los mensajes, lo mismo TikTok. Gracias. Recuerda que les habló su amigo, su servidor, Víctor Pachón. Y que en este año quiero que marques a través de WhatsApp, nos podamos comunicar al más 57 314 429 5390.
y nos coloques tu petición de oración, o si te gustaría apoyar este ministerio para llevar a más personas la palabra a través de un patrocinio. Si tú lo quieres hacer, te comunicas conmigo y yo te explico cómo lo podemos manejar. Así que, no siendo más, me gozo de estar en este tiempo con ustedes y hasta una próxima.